Buenas noches, exploradores de lo desconocido y buscadores de verdades ocultas. Hoy, nos adentraremos en uno de los enigmas más profundos de la existencia humana. ¿Qué sucede realmente cuando la vida se apaga? ¿Es el final absoluto, o hay algo más allá? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas, tejiendo mitos, filosofías y creencias. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia, esa fría y lógica disciplina, se topa con un fenómeno que desafía toda explicación? Hoy, les presentaré un caso que ha desconcertado a neurocientíficos y escépticos por igual, una historia que se desarrolló en el frío acero de un quirófano, en el umbral entre la vida y la muerte. Hablamos de la experiencia cercana a la muerte de Pam Reynolds, una mujer cuyo cerebro fue silenciado, cuyo corazón se detuvo y cuya conciencia, aparentemente, decidió tomar un viaje independiente. Su relato no es solo el de una visión o una sensación. Es el testimonio detallado de una mujer clínicamente muerta que describió con asombrosa precisión lo que ocurrió a su alrededor, mientras sus ojos estaban vendados, sus oídos tapados y su cerebro, por toda medida científica, no mostraba actividad alguna. Acompáñenme mientras desentrañamos los escalofriantes detalles del viaje más allá de Pam Reynolds, y nos preguntamos, ¿fue una alucinación terminal, o la prueba irrefutable de que la conciencia es mucho más que la suma de nuestras neuronas? Prepárense para mirar de cerca el abismo, y lo que podría haber del otro lado. Imagina a Pam Reynolds. Es la década de los 90. Una cantante exitosa de 35 años, llena de vida, energía y un talento que la lleva de un estudio de grabación a otro. Para el mundo exterior, su vida es una melodía perfecta. Pero, sin que ella lo sepa, una nota discordante ya está tocando en lo más profundo de su ser. Una amenaza silenciosa se ha formado en el lugar más vital de su cuerpo. En lo más profundo de su cerebro, donde se encuentran las funciones vitales, se había desarrollado un aneurisma gigante. Piensen en ello como una bomba de tiempo. Una arteria hinchada y débil, a punto de reventar en cualquier momento, con consecuencias fatales. El diagnóstico es devastador. Los médicos confirman que el aneurisma es casi imposible de operar. Su ubicación, en la base del cerebro, lo hace intocable para la mayoría de las herramientas quirúrgicas. Simplemente intentar llegar a él podría provocar una hemorragia masiva. La única solución que los médicos pueden ofrecer a Pam es un procedimiento experimental y extremadamente arriesgado. Para salvar su vida, tendrían que llevarla al borde mismo de la muerte. Su única esperanza es un viaje al vacío, un procedimiento que la dejaría en un estado de muerte clínica, suspendida en la nada, para que los cirujanos pudieran trabajar. Su vida pende de un hilo, y ese hilo está a punto de ser cortado y unido de nuevo, de una forma que nadie podría haber imaginado. La situación de Pam era desesperada, pero un equipo de cirujanos audaces propuso una solución que sonaba más a un experimento que a un tratamiento médico. No era una cirugía normal. Para llegar a la arteria aneurismática, debían hacer algo que parecía una contradicción en sí misma, detener la vida para salvarla. El procedimiento se llamaba hipotermia profunda con paro circulatorio. Imagina esto, en un quirófano estéril, el equipo comienza a enfriar el cuerpo de Pam. La temperatura desciende gradualmente hasta los 15 grados centígrados. Es un frío tan intenso que todos sus sistemas se ralentizan hasta casi detenerse. Una vez que el cuerpo está lo suficientemente frío, los cirujanos hacen lo impensable, detienen su corazón. Un silencio absoluto llena la sala, solo roto por el pitido agudo y plano del monitor cardíaco. Después, toda la sangre es drenada de su cuerpo. Por toda medida científica, Pam Reynolds estaba, en ese momento, clínicamente muerta. No había actividad eléctrica en su cerebro ni flujo sanguíneo. Sus ojos estaban vendados y sus oídos tapados con altavoces que emitían un ruido constante para evitar que escuchara algo. Los cirujanos tenían exactamente 60 minutos para operar en su cerebro antes de que el daño fuera irreversible. Era un viaje hacia el vacío.
Los médicos esperaban que su conciencia, sus recuerdos, sus sueños, todo lo que la hacía ser Pam Reynolds, estuviera en pausa. Congelado, suspendido, esperando a ser reactivado. Pero lo que ellos no sabían es que la conciencia de Pam, lejos de estar congelada, estaba a punto de iniciar un viaje que desafiaría toda lógica. Pam Reynolds llegó al quirófano con una mezcla de miedo y una esperanza desesperada. Se acostó en la camilla. Las luces frías del hospital se reflejaban en el metal de los instrumentos quirúrgicos. El anestesiólogo le colocó la máscara sobre el rostro y le pidió que contara. La cuenta de Pam no llegó lejos. 1, 2, 3. Y el mundo se oscureció. La conciencia se desvaneció, pero el zumbido de los monitores continuaba. El equipo médico trabajaba con una precisión escalofriante. El corazón de Pam, su motor de vida, se desaceleraba hasta detenerse. Los monitores pasaron de una serie de picos a una línea plana y constante. Silencio. Su cerebro, al que los médicos habían atado un auricular para producir un ruido constante que impidiera el sonido, se apagó. El punto de no retorno. Científicamente, la actividad que define la vida se había detenido. Su cuerpo era ahora una cáscara inerte, un objeto listo para ser manipulado. Pero, a pesar de que el cuerpo de Pam se había rendido, su conciencia no lo hizo. A partir de ese momento, algo increíble, algo que desafía todas las leyes conocidas de la física y la medicina, estaba a punto de suceder. Algo que Pam no solo sentiría, sino que también recordaría con un detalle asombroso. Mientras el cuerpo de Pam yacía inerte sobre la mesa de operaciones, algo extraordinario estaba sucediendo. De pronto, se encontró flotando. La oscuridad que la había envuelto se desvaneció. Su conciencia, libre de su cuerpo físico, ascendió y se posó sobre la escena. Desde arriba, vio su propio cuerpo. Un bulto inanimado, rodeado por el equipo de cirujanos. Vio a los médicos inclinados sobre ella, las luces del quirófano brillando sobre el instrumental de metal. Pudo observar cada detalle, desde el brillo de la calva de uno de los cirujanos hasta el reflejo en la mesa de metal. Pam no solo veía, también escuchaba. A pesar de que sus oídos estaban sellados y un ruido constante se emitía a través de los auriculares, ella oía todo con perfecta claridad. Era una experiencia que desafiaba la lógica, un estado de percepción que trascendía los sentidos normales. En este momento, la historia de Pam Reynolds dejó de ser un caso médico y se convirtió en un enigma del misterio. Su mente, su conciencia, operaba sin su cerebro. Estaba observando su propia muerte clínica, un testigo silencioso de un procedimiento que la había dejado, por toda medida científica, en la nada. Mientras flotaba sobre su cuerpo, un sonido la sobresaltó. Era un ruido extraño y agudo, como el de una taladradora eléctrica, pero con un tono metálico, casi como el de una sierra musical. Provenía de la mesa de operaciones. Pam se preguntó qué era. Aún con sus oídos tapados, el sonido era perfectamente claro para su conciencia. Más tarde, cuando se recuperó, Pam relató este detalle. Describió el sonido con una precisión asombrosa. Los médicos, desconcertados, tuvieron que admitir que el ruido correspondía a una herramienta específica que habían utilizado para cortar el hueso de su cráneo, una sierra de hueso automática, un dispositivo eléctrico que produce ese sonido único. ¿Cómo pudo Pam, una mujer inconsciente, sin actividad cerebral, con los ojos vendados y los oídos sellados, identificar el sonido de una herramienta tan particular? Este no era un simple recuerdo de un sueño o una alucinación. Era un detalle técnico y sonoro que solo alguien presente en ese momento podría haber percibido. Y, sin embargo, ella estaba clínicamente muerta. Mientras flotaba, la conciencia de Pam no se limitó a su propia operación. Se movió, se desplazó hasta un rincón de la sala y escuchó una conversación privada entre dos de los cirujanos. Ocurrió en un momento donde la mesa de operaciones estaba cubierta, impidiendo la vista de lo que sucedía.
Uno de los médicos se quejaba de la dificultad del procedimiento, diciendo que era un caso difícil. El cirujano principal respondió con frustración: sus arterias son demasiado pequeñas. Era una queja técnica, un detalle específico que solo los cirujanos presentes podían haber conocido. Cuando Pam despertó, relató la conversación palabra por palabra, con la entonación y la frustración que había percibido. El equipo médico se quedó sin palabras. No había forma de que ella, vendada, con los oídos tapados y su cerebro clínicamente muerto, hubiera escuchado y entendido ese intercambio. Era un detalle irrefutable, una capa más de evidencia que convertía el misterio en una anomalía inexplicable para la ciencia. De repente, la escena del quirófano se disolvió. La conciencia de Pam fue arrastrada por un vórtice, un túnel oscuro que la atraía hacia su interior. Pero a diferencia de lo que uno podría esperar, no había miedo. Solo una sensación de paz profunda, una calma que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era una paz cálida y envolvente, como volver a casa después de un largo viaje. Mientras era llevada por este túnel, una luz intensa comenzó a crecer al final. No era una luz cegadora, sino algo más. Era una luz que irradiaba una sensación de amor incondicional, una presencia que la acogía sin juzgar. Pam sintió una alegría abrumadora. El miedo a la muerte ya no existía. En ese momento, solo importaba el viaje hacia esa luz. Lo que sigue es la parte más personal y espiritual de su experiencia. Después de presenciar su propia cirugía, algo completamente físico y terrenal, su conciencia se adentró en un reino que no obedece a las leyes del mundo material. Cuando Pam llegó al final del túnel, la luz se expandió, revelando a las personas que la esperaban. No eran figuras borrosas o sombras, sino individuos claros y reconocibles. Su conciencia fue recibida con un sentimiento de amor y paz que nunca había experimentado en la vida. Estaban allí, su abuela, sus amigos, sus familiares ya fallecidos. La comunicación no era a través de palabras, sino a través de la mente. Un intercambio telepático de pensamientos y emociones. Su abuela le mostró que ese no era su momento, que ella tenía que regresar a su vida, pero Pam no quería irse. El amor que sentía, la paz y la felicidad eran tan abrumadores que le hicieron desear quedarse para siempre en ese lugar. El tiempo no existía. Las preguntas y las dudas se desvanecieron. Solo había un sentimiento de unidad y comprensión. Pero, a pesar de la felicidad que sentía, sabía que su viaje no había terminado. Un ser que irradia luz le hizo ver que no era su hora. A pesar de su súplica por quedarse, el viaje de Pam debía continuar, y el próximo destino era el regreso a un mundo que, a partir de ese momento, vería de una forma completamente diferente. El momento que más temía había llegado. A pesar de su súplica por quedarse en ese lugar de paz y amor, su conciencia fue empujada de regreso. Fue una transición violenta, un choque brutal. El viaje de vuelta no fue suave, fue como ser arrojada al vacío. La sensación de paz se desvaneció, y en su lugar, el dolor volvió de golpe. Pam describió el regreso a su cuerpo como un aterrizaje forzoso, una colisión entre su ser espiritual y su yo físico. De repente, sintió el frío del quirófano, el peso de su cuerpo inerte y el dolor punzante en su cabeza. Escuchó de nuevo el zumbido de los instrumentos. Y la sierra, ese mismo sonido que había percibido mientras estaba fuera de su cuerpo, volvió a sonar. Pero esta vez, no era una curiosidad lejana, sino una realidad dolorosa y aterradora. El latido de su corazón se escuchó de nuevo. Lentamente al principio, luego más rápido, como si un motor que se había detenido por completo volviera a arrancar con una sacudida. La vida regresaba, pero no de una manera gloriosa. El regreso fue un trauma, el final de un viaje celestial y el comienzo de la cruda realidad física. El regreso de Pam a la vida fue gradual y lleno de dolor. Pero una vez que pudo hablar, lo primero que hizo no fue preguntar qué había pasado, sino relatar lo que había visto y oído. Describió al equipo médico con asombrosa precisión.
Detalló el sonido de la sierra de hueso, la conversación privada entre los cirujanos y las herramientas que estaban usando. Los médicos, que habían apagado su cerebro y cubierto sus sentidos, se quedaron atónitos. Era científicamente imposible que ella supiera todo eso. El testimonio de Pam Reynolds no fue un simple relato de paciente, fue un informe detallado de un evento que, por toda lógica, nunca debió haber presenciado. Lo que lo convierte en un caso fundamental es que no fue descartado. Un cardiólogo llamado Dr. Michael Sabon se interesó en su historia y la documentó a fondo, verificando cada uno de los detalles quirúrgicos que ella había descrito. El caso de Pam Reynolds se ha convertido en la piedra angular del estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Desafía las explicaciones médicas, la idea de que la conciencia es simplemente una función del cerebro, y nos obliga a preguntarnos si la mente puede, de hecho, existir fuera del cuerpo. Su historia es una de las pruebas más sólidas de que, quizás, la muerte no sea el final, sino solo el comienzo de un nuevo viaje. Y la ciencia, aún no tiene una respuesta. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje. La historia de Pam Reynolds nos recuerda que el universo está lleno de misterios que la ciencia aún no puede explicar. Si esta historia te ha intrigado tanto como a mí, asegúrate de unirte a nosotros para no perderte nuestros próximos viajes a lo desconocido. Ahora, te dejo con una pregunta para la que quizás nunca tengamos una respuesta: si la conciencia de Pam pudo viajar sin su cuerpo, ¿es posible que la nuestra esté a solo un latido de distancia de iniciar ese mismo viaje?